Una niña huérfana de 17 años acabó en manos de un brutal capataz. El final es increíble. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. Elisa se aferraba a los barrotes fríos de la ventana, observando cómo el último carromato de muebles se alejaba del orfanato que había sido su único hogar. A sus 17 años, el cierre del edificio no solo significaba la pérdida de un techo, sino la aniquilación de la última hebra de esperanza a la que se había aferrado con la tenacidad de quien teme ahogarse. El futuro se extendía ante ella como un abismo insondable, y el miedo, un compañero constante en su joven vida, ahora se intensificaba hasta convertirse en una presencia casi física. La directora, con una mezcla de lástima y pragmatismo, le había comunicado que se había hecho un arreglo. Iría a trabajar a una hacienda lejana, un lugar del que apenas se oían susurros. La noticia de su destino inminente la golpeó con la fuerza de una bofetada helada. Una hacienda. La palabra evocaba imágenes de trabajo interminable bajo un sol inclemente, de manos ajadas y espaldas doloridas. Pero lo más perturbador era el nombre que las otras huérfanas, pocas y ya resignadas a sus propias suertes dispares, murmuraban con un temor reverencial apenas disimulado. Borja, el capataz. Ese nombre, pronunciado en voz baja, parecía arrastrar consigo un eco de severidad y quién sabe, ¿qué más? Elisa intentaba descifrar las miradas huidizas de sus compañeras, buscando alguna pista, algún consuelo, pero solo encontraba el reflejo de su propia aprensión. La incertidumbre era una soga que se apretaba alrededor de su pecho. La partida fue tan desoladora como la noticia misma. No hubo despedidas emotivas, ni promesas de futuros encuentros, solo la cruda realidad de su soledad. Con una pequeña trouxa de ropa raída como única posesión, un atado que contenía los escasos vestigios de su existencia, Elisa subió al carro que la llevaría hacia lo desconocido. Cada sacudida del vehículo sobre el camino polvoriento era un recordatorio de su desarraigo, de la fragilidad de su situación. El corazón, pequeño y valiente, latía desbocado en su pecho, no por la emoción de una nueva aventura, sino por la angustia corrosiva de no saber qué o quién la esperaba al final de aquel viaje incierto. Mientras el orfanato se convertía en un punto cada vez más pequeño en la distancia, Elisa repasaba mentalmente los fragmentos de conversaciones escuchadas, las advertencias veladas. Borja. El nombre volvía una y otra vez, como una sombra que se proyectaba sobre su ya sombrío porvenir. Intentaba construir una imagen de aquel hombre, pero su mente solo conseguía dibujar siluetas toscas y amenazantes, alimentadas por el miedo colectivo de las otras chicas. Se preguntaba si sería justo, si tendría un ápice de compasión, o si simplemente sería otro eslabón en la cadena de dificultades que había marcado su vida desde que tenía memoria. La brisa fría de la mañana le erizaba la piel, o quizás era el escalofrío del temor. El viaje se le antojó eterno. Cada legua recorrida, un paso más hacia una servidumbre impuesta. Observaba el paisaje cambiante, los campos vastos y los cielos infinitos, pero su belleza no lograba mitigar la opresión que sentía. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, de escenarios temidos. ¿Cómo sería la hacienda? ¿Qué tipo de trabajos le serían asignados? ¿Tendría un lugar seguro donde dormir? ¿O sería relegada al olvido como un objeto más? La ausencia de respuestas concretas era un terreno fértil para que la ansiedad echara raíces profundas. La única certeza era que su vida, tal como la conocía, había terminado irrevocablemente con el cierre de aquel orfanato. Finalmente, tras horas que parecieron días, el conductor del carro señaló a lo lejos. «Allí está la hacienda», dijo con voz neutra, sin emoción alguna. Elisa sintió un vuelco en el estómago. A medida que se acercaban, la silueta de la propiedad comenzaba a definirse contra el horizonte. No sabía qué esperar, pero el temor era una constante punzada en su ser. Se ajustó la modesta trouxa sobre el regazo, preparándose para lo inevitable, para enfrentar al temido Borja y el destino que él personificaba. La incertidumbre era un velo espeso, y ella estaba a punto de cruzarlo, dejando atrás los últimos vestigios de su infancia.
La hacienda se erguía ante ella, imponente y sombría, como una fortaleza olvidada por el tiempo. Los muros altos y la madera oscura de los edificios principales parecían absorber la luz del sol, confiriéndole un aire lúgubre que caló hondo en el espíritu ya atribulado de Elisa. El silencio era pesado, roto solo por el chirrido de las ruedas del carro al detenerse frente a una casona de aspecto severo. Un hombre corpulento, de hombros anchos y rostro curtido por el sol y el tiempo, emergió de la sombra del porche. Sus ojos, pequeños y penetrantes, la barrieron de arriba abajo con una frialdad que helaba la sangre. Era Borja. La voz del capataz, cuando finalmente habló, fue como un trueno contenido, grave y autoritaria, sin el menor atisbo de bienvenida o amabilidad. Así que esta es la nueva, masculló, más para sí mismo que para ella, con un desprecio que no intentó disimular. Elisa sintió cómo se encogía bajo aquella mirada implacable. Borja no perdió tiempo en formalidades. Con gestos bruscos y palabras cortantes, le indicó que la llevara a la zona de servicio y le asignó de inmediato las tareas más arduas y desagradecidas: fregar los establos, acarrear agua pesada desde el pozo distante, limpiar los desechos de los animales. No hubo consideración por su juventud ni por su evidente fragilidad. Los primeros días fueron una tortura física y emocional. El cuerpo de Elisa, no acostumbrado a semejante esfuerzo, protestaba con dolores agudos en cada músculo. Las manos se le llenaron de ampollas que luego se abrían, convirtiendo cada tarea en un suplicio. Pero más hiriente que el dolor físico era la constante humillación a la que Borja la sometía. Gritos, amenazas veladas y comentarios despectivos eran la moneda corriente. Él parecía disfrutar viéndola luchar, exprimir hasta la última gota de su resistencia. Cualquier error, por mínimo que fuera, era castigado con una reprimenda feroz o con la asignación de trabajo extra, empujándola cada vez más cerca del límite de su resistencia. Elisa aprendió, rápidamente, que su juventud y su aparente debilidad no inspiraban compasión alguna en el capataz. Al contrario, parecían avivar su crueldad. Observaba a los otros empleados, hombres y mujeres de rostros cansados y miradas resignadas, y comprendió que el trato que recibía no era una excepción, sino la norma bajo el férreo y despótico mandato de Borja. La brutalidad de aquel hombre parecía no tener fisuras, una coraza de insensibilidad que lo aislaba de cualquier sentimiento humano. La pequeña llama de esperanza que Elisa había intentado mantener viva en su interior comenzó a vacilar, amenazando con extinguirse ante la implacable dureza de su nueva realidad. El capataz era una presencia constante y opresiva. Su sombra parecía cubrir cada rincón de la hacienda. Elisa sentía su mirada clavada en la espalda mientras trabajaba, una vigilancia que la mantenía en un estado de alerta perpetua. Cualquier atisbo de descanso, cualquier conversación susurrada con otra empleada, era cortada de raíz por su aparición intempestiva o por un grito que helaba la sangre. Comprendió que en aquel lugar la piedad era una palabra desconocida y la sumisión la única estrategia de supervivencia. La idea de escapar cruzó su mente fugazmente. Pero, ¿a dónde iría? Estaba atrapada, prisionera de su propia indigencia y de la tiranía de Borja. Se preguntaba qué clase de vida había llevado aquel hombre para albergar tanta amargura, tanta necesidad de infligir sufrimiento. Su rostro, surcado por arrugas profundas, hablaba de una existencia difícil, pero nada parecía justificar la crueldad gratuita que dispensaba a quienes estaban bajo su mando. Elisa, en su desesperación, intentó buscar alguna señal, algún resquicio de humanidad en él, pero solo encontraba un vacío helado. Cada día era una nueva prueba, una batalla silenciosa contra el agotamiento y la desesperanza. La hacienda, que al principio le había parecido sombría, ahora se le revelaba como una verdadera prisión sin barrotes. La rutina se instaló, monótona y aplastante. El amanecer llegaba demasiado pronto, trayendo consigo la promesa de más trabajo extenuante y más humillaciones. Elisa se movía como un autómata, cumpliendo sus tareas con la cabeza gacha, tratando de volverse invisible para evitar la ira de Borja. Pero él siempre encontraba un motivo.
una excusa para recordarle su poder, su dominio absoluto sobre ella y los demás. La joven órfana, que había llegado con el corazón encogido, pero con una mínima esperanza de encontrar quizás un trato justo, veía cómo sus expectativas se desvanecían como el humo, dejando solo la ceniza amarga de la realidad. A pesar del miedo constante que atenazaba su corazón y del trato inhumano de Borja, Elisa comenzó a encontrar minúsculas chispas de consuelo en la solidaridad silenciosa de algunos de los otros empleados, un trozo de pan compartido a escondidas, una mirada de comprensión, un gesto de ayuda disimulado cuando el capataz no miraba. Eran pequeños actos que, aunque insuficientes para cambiar su penosa situación, le recordaban que no estaba completamente sola en su sufrimiento. Estas interacciones fugaces eran como pequeños oasis en el desierto de brutalidad que la rodeaba, dándole fuerzas para enfrentar cada nuevo y arduo día en la hacienda. Observaba a Borja con una mezcla de temor y una incipiente curiosidad. Detrás de esa fachada de ira constante y despotismo, Elisa empezaba a intuir algo más, una sombra oculta que no lograba descifrar. Su furia parecía, a veces desproporcionada, casi mecánica, como si respondiera a un dolor antiguo y no resuelto que se proyectaba sobre todos los que lo rodeaban. Se preguntaba si alguna vez aquel hombre había conocido la ternura, si alguna circunstancia terrible lo había transformado en el ser amargado y cruel que ahora era. Esta reflexión no disminuía su miedo, pero añadía una capa de complejidad a su percepción del capataz. Un día, mientras realizaba la extenuante tarea de limpiar los establos bajo un sol abrasador, encontró a uno de los caballos, el favorito del dueño de la hacienda según los rumores, con una herida profunda en una pata. El animal, normalmente altivo, se mostraba inquieto y adolorido, movida por un impulso de compasión que superó momentáneamente su agotamiento y su temor a represalias por desviarse de sus obligaciones. Elisa se acercó con cautela. Con trozos de su propia ropa vieja y agua fresca, limpió la herida con una delicadeza y una dedicación instintivas, susurrándole palabras tranquilizadoras al animal. Borja, que había entrado sigilosamente al establo como era su costumbre, la observó desde la penumbra durante varios minutos. Elisa, absorta en su tarea, no se percató de su presencia hasta que él carraspeó sonoramente. Ella se sobresaltó, esperando el grito habitual, la reprimenda hiriente. Sin embargo, para su sorpresa, el capataz permaneció en silencio, con una expresión indescifrable en su rostro. Sus ojos, usualmente fríos y críticos, parecieron detenerse en las manos de Elisa, en la ternura con la que trataba al caballo herido. No dijo nada, ni una palabra de aprobación ni de reproche, simplemente dio media vuelta y se marchó. Aquel silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Elisa quedó confundida, pero también con una extraña sensación. Por primera vez, Borja no había reaccionado con su furia característica. Había visto algo en su gesto que lo había conmovido, aunque fuera mínimamente. Era una idea peregrina, quizás, pero suficiente para encender una minúscula llama de algo parecido a la esperanza. Aquel pequeño acto de compasión hacia el animal, realizado sin esperar nada a cambio, pareció haber tocado una fibra sensible en el capataz, aunque él se negara a admitirlo o demostrarlo abiertamente. Para Elisa, fue un recordatorio de su propia humanidad en medio de la deshumanización. En los días siguientes, Elisa continuó con sus labores, pero algo había cambiado en su interior. La brutalidad de Borja no disminuyó, de inmediato, pero ella había vislumbrado una posible fisura en su armadura. Se aferró a esa idea, a la posibilidad de que incluso el corazón más endurecido pudiera albergar un resquicio de sensibilidad. Comenzó a realizar sus tareas no solo con obediencia temerosa, sino también con una dignidad silenciosa, una resistencia pasiva que se manifestaba en la meticulosidad de su trabajo y en su negativa a dejarse quebrar por completo. Pequeños actos de bondad hacia otros, cuando era posible, se convirtieron en su forma de lucha. La vida en la hacienda seguía siendo dura, implacable, pero Elisa había encontrado una nueva fuente de fortaleza interna. Ya no se sentía solo una víctima pasiva de las circunstancias o de la crueldad de Borja.
Su capacidad de sentir empatía, de ofrecer cuidado incluso en un entorno hostil, era un testimonio de su espíritu indomable, y la reacción silenciosa del capataz ante su cuidado del caballo herido, aunque ambigua, se convirtió en un ancla, un pequeño misterio que la mantenía alerta, observando, esperando, sin saber exactamente qué, pero con la certeza de que no todo estaba perdido. Una noche, cuando la mayoría de los habitantes de la hacienda ya dormían o se habían retirado a sus precarias viviendas, Elisa fue asignada a una tarea inusual: limpiar algunas dependencias de la casa principal, un lugar que normalmente le estaba vedado. La esposa del dueño, una mujer severa pero menos abiertamente cruel que Borja, había decidido que se necesitaba una limpieza profunda. Mientras barría los largos y silenciosos pasillos, iluminados tenuemente por la luz de un candil, sus ojos se toparon con una puerta que siempre había visto cerrada con llave, una puerta que irradiaba un aire de misterio y abandono. La curiosidad, una fuerza a menudo peligrosa, pero irresistible, comenzó a roerla. Sabía que estaba prohibido, que Borja la castigaría severamente si la descubría merodeando donde no debía. Sin embargo, la atracción hacia lo desconocido, hacia el secreto que aquella habitación parecía custodiar, fue más fuerte. Con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, probó el picaporte. Estaba cerrado, como siempre, pero al examinarlo más de cerca, notó que la cerradura era antigua, quizás vulnerable, con una horquilla que llevaba en el cabello, y recordando trucos que había visto hacer a otras niñas en el orfanato, intentó forzarla. Sorprendentemente, tras unos instantes de tensión, el mecanismo cedió con un suave clic. Empujó la puerta lentamente, conteniendo la respiración. El interior estaba oscuro y cargado de un olor a polvo y a tiempo detenido. Al levantar el candil, la luz temblorosa reveló un cuarto que parecía haber sido el dormitorio de un niño. Había juguetes de madera esparcidos por el suelo, como si su dueño los hubiera dejado allí hacía solo un momento, esperando regresar. Un pequeño caballo balancín permanecía inmóvil en un rincón. Sobre una cómoda vio objetos delicados, una caja de música, figurillas de 1900, porcelana y, lo más impactante, un retrato al óleo de una mujer joven y hermosa, con una sonrisa dulce, que sostenía en brazos a un niño pequeño, igualmente sonriente. Elisa sintió una punzada de melancolía al contemplar aquella escena congelada en el tiempo. La ternura que emanaba del retrato contrastaba brutalmente con la atmósfera opresiva de la hacienda. Se preguntó quiénes serían, qué historia se ocultaba tras aquellos objetos. Estaba tan absorta en sus pensamientos, acariciando con la yema de los dedos el marco del retrato, que no oyó los pasos sigilosos que se acercaban por el pasillo. De repente, una sombra se proyectó en la entrada de la habitación. Era Borja. El terror la paralizó. Esperaba la explosión de furia, el castigo inevitable por su transgresión. Pero en lugar de la ira que tanto temía, lo que vio en los ojos de Borja la dejó sin aliento. Fue solo un instante, un parpadeo, pero en sus pupilas oscuras, Elisa distinguió un dolor tan profundo, tan lancinante, que parecía desgarrarlo por dentro. Su rostro, normalmente una máscara de dureza, se contrajo en una mueca de angustia pura antes de que lograra recomponerse. Entonces, sí, la furia explotó, pero era una furia diferente, más atormentada que simplemente cruel. La agarró bruscamente del brazo y la expulsó de la habitación a gritos, ordenándole que jamás volviera a acercarse, que olvidara lo que había visto. Elisa huyó, con el corazón desbocado y las palabras airadas de Borja resonando en sus oídos. Pero más que el miedo a su reacción, lo que la impactó profundamente fue aquella breve y desgarradora visión de su vulnerabilidad. El capataz, el hombre brutal e insensible, había revelado, sin quererlo, una herida abierta, un secreto doloroso que evidentemente guardaba con celo en lo más profundo de su ser. Aquel cuarto trancado no era solo una habitación olvidada, era un santuario de su pasado, un recordatorio de una felicidad perdida que lo consumía. La imagen de su dolor la perseguiría, añadiendo otra capa de complejidad a la figura del temido capataz.
A partir de esa noche, aunque el trato de Borja hacia ella no cambió ostensiblemente en lo inmediato, Elisa ya no podía verlo de la misma manera. Detrás del tirano, había vislumbrado al hombre herido. El secreto del cuarto trancado, aunque no comprendía todos sus detalles, le ofrecía una nueva perspectiva, una posible explicación, aunque no una justificación, para su amargura. La curiosidad inicial se había transformado en una suerte de compasión temerosa, y la dinámica entre ellos, aunque tensa y desigual, había adquirido una nueva y silenciosa dimensión, cargada de un entendimiento tácito y doloroso que flotaba en el aire. Una noche, el cielo se desgarró con una furia inusitada. Una tormenta violenta, de esas que anuncian catástrofes, se abatió sobre la hacienda con vientos huracanados y una lluvia torrencial que parecía querer ahogar la tierra. Los relámpagos iluminaban la escena con destellos espectrales, seguidos de truenos que hacían temblar los cimientos de los edificios. El pánico se apoderó de los empleados, que corrían a asegurar animales y propiedades. En medio del caos, un grito desgarrador se elevó por encima del estruendo de la tormenta. Uno de los graneros más antiguos, donde la joven cocinera solía dejar a su pequeño hijo durmiendo mientras ella terminaba sus labores nocturnas, estaba cediendo ante la fuerza del viento. Las vigas crujían ominosamente y parte del techo ya se había desplomado. La madre, desesperada, intentaba acercarse, pero las ráfagas de viento y los escombros que caían se lo impedían. Fue entonces cuando Borja, que hasta ese momento dirigía las labores de contención con su habitual dureza, actuó de una manera que nadie hubiera esperado. Sin una palabra, con una determinación sombría en el rostro, se lanzó hacia la estructura tambaleante, esquivó vigas que caían y se adentró en la oscuridad del granero que amenazaba con convertirse en una tumba. Los segundos se hicieron eternos para los que observaban, paralizados por el miedo y la sorpresa. Elisa, que había acudido al lugar alertada por el alboroto, observaba la escena con el corazón en un puño. El mismo hombre que la había tratado con tanta crueldad, ahora arriesgaba su propia vida de una forma tan temeraria. Después de lo que pareció una eternidad, Borja emergió de entre el polvo y los escombros, tosiendo, con la ropa desgarrada y el rostro cubierto de hollín, pero con el pequeño hijo de la cocinera, asustado pero ileso, en sus brazos. Lo entregó a la madre, quien lo recibió entre sollozos de alivio y gratitud, y luego se desplomó contra una pared, visiblemente afectado y con una herida sangrante en el brazo. La imagen de Borja, el héroe inesperado, contrastaba violentamente con la figura del capataz brutal que todos conocían. Elisa, superando su temor instintivo, corrió a su lado. Con la ayuda de otras mujeres, y utilizando los conocimientos básicos de primeros auxilios que había aprendido en el orfanato, limpió y vendó la herida de Borja, mientras él permanecía en un extraño estado de shock, con la mirada perdida. La tormenta comenzaba a amainar afuera, pero dentro del círculo de personas que rodeaban a Borja, otra tormenta, una de emociones encontradas, acababa de desatarse. El respeto y la admiración comenzaban a reemplazar el miedo en los ojos de muchos. Más tarde esa noche, cuando la calma había regresado parcialmente y el niño rescatado dormía seguro junto a su madre, Elisa encontró a Borja sentado solo en el porche de la casa principal, contemplando los destrozos que la tormenta había dejado. Estaba exhausto, vulnerable, despojado de su coraza habitual. Ella se acercó con cautela, llevando un poco de agua y un ungüento para su herida. Él no la rechazó. En la quietud que siguió a la tempestad, con la voz ronca y entrecortada por la emoción, Borja comenzó a hablar, y lo que confesó la dejó sin aliento, conectando finalmente las piezas del rompecabezas. Le contó que muchos años atrás había perdido a su amada esposa y a su pequeño hijo, de edad similar al niño que acababa de rescatar, en un incendio devastador que había consumido su hogar, muy parecido al granero que casi se derrumba. La culpa por no haber podido salvarlos lo había carcomido desde entonces, transformándolo en el hombre amargado y cruel que era. El cuarto trancado era el dormitorio de su hijo, un santuario de su dolor que mantenía intacto.
incapaz de dejar ir el pasado. Cada día era un tormento, y su brutalidad era una forma de proyectar su propia agonía interna. Las palabras de Borja, cargadas de un dolor antiguo y profundo, resonaron en el alma de Elisa. Por primera vez, comprendió la verdadera magnitud de su sufrimiento, la raíz de su crueldad. No lo justificaba, pero lo humanizaba de una forma que nunca hubiera imaginado. La confesión, arrancada en un momento de extrema vulnerabilidad tras un acto de heroísmo, había abierto una brecha definitiva en el muro que él mismo había construido a su alrededor. La tormenta física había pasado, pero sus consecuencias emocionales apenas comenzaban a manifestarse, prometiendo un cambio profundo en la dinámica de la hacienda y en la relación entre la joven huérfana y el atormentado capataz. Después de aquella noche de tormenta y revelaciones, una transformación sutil pero palpable comenzó a gestarse en Borja. La brutalidad descarnada que lo había caracterizado durante tanto tiempo empezó a ceder, dando paso a una rigidez menos agresiva, a una severidad que ya no estaba teñida de crueldad gratuita. Seguía siendo un hombre de pocas palabras y de carácter fuerte, pero la ira constante que emanaba de él pareció disiparse, reemplazada por una melancolía más serena, casi reflexiva. Los gritos se hicieron menos frecuentes, y en su mirada, aunque todavía adusta, ya no se percibía aquel desprecio helado que tanto había atormentado a Elisa y a los demás empleados. El capataz comenzó a tratar a Elisa con un respeto que antes hubiera sido impensable. Observaba su diligencia, su silenciosa fortaleza y, sobre todo, la bondad innata que ella había demostrado incluso cuando él la sometía a las peores humillaciones. Recordaba su compasión hacia el caballo herido y su rápida actuación para ayudarlo tras el rescate del niño. Veía en ella una entereza que contrastaba con su propia amargura pasada. Ya no la veía como una simple huérfana insignificante, sino como una joven mujer que, a pesar de las adversidades, conservaba una luz interior que él mismo había perdido hacía mucho tiempo y que apenas comenzaba a redescubrir. La dinámica en la hacienda se alteró lentamente, como el curso de un río que encuentra un nuevo cauce. El miedo opresivo que había impregnado cada rincón comenzó a ser reemplazado por una cautelosa esperanza, por una atmósfera de trabajo arduo, pero ya no degradante. Los otros empleados, testigos del cambio en Borja y del papel silencioso pero fundamental que Elisa había jugado en esa transformación, también comenzaron a tratarla con una nueva consideración. Ella, sin buscarlo, se convirtió en una especie de puente entre el capataz y el resto del personal, una mediadora tácita cuya simple presencia parecía aplacar las tensiones. Borja, en su proceso de cambio, encontró en Elisa una inesperada confidente, o al menos alguien ante quien podía mostrarse con menos defensas. No hablaban mucho de su pasado doloroso, pero a veces, en momentos de calma, él compartía con ella reflexiones sobre la vida, sobre el trabajo en la hacienda, sobre el futuro. Ella escuchaba con paciencia y con una sabiduría que iba más allá de sus pocos años, ofreciendo a veces una palabra de aliento, una perspectiva diferente que él, sorprendentemente, comenzaba a valorar. La joven que había llegado llena de temor, ahora le inspiraba un respeto profundo y una extraña forma de gratitud. Elisa, por su parte, observaba la metamorfosis de Borja con una mezcla de asombro y alivio. La carga de miedo que había soportado durante tanto tiempo se aligeró considerablemente. Aunque las cicatrices de su trato anterior no se borrarían fácilmente, la compasión que había sentido por él tras su confesión se profundizó al ver sus esfuerzos genuinos por cambiar. Ella nunca había respondido a su crueldad con crueldad, y ahora esa resistencia pacífica parecía haber dado sus frutos de la manera más inesperada. Continuó con sus labores con la misma dedicación, pero ahora con una sensación de paz interior que antes le era desconocida. Los días se sucedían con una nueva normalidad. Borja comenzó a delegar más responsabilidades, a confiar en el criterio de sus empleados, e incluso a mostrar gestos de consideración que antes hubieran sido inimaginables. La hacienda, antes un lugar de sufrimiento y temor, comenzaba a respirar un aire diferente, más productivo y menos opresivo. Elisa,
aunque seguía siendo una empleada, había ganado un lugar especial no solo en la estima de Borja, sino en el funcionamiento mismo de la propiedad. Su bondad y su resiliencia habían sido el catalizador de un cambio que nadie, y menos ella misma, podría haber previsto. La transformación de Borja no fue milagrosa ni instantánea, sino un proceso gradual, lleno de altibajos, de momentos en los que su antigua aspereza amenazaba con resurgir. Pero la influencia de Elisa, su presencia constante y serena, actuaba como un ancla, recordándole el camino que había decidido tomar. El respeto mutuo que había nacido entre ellos era la base de esta nueva etapa, una relación improbable forjada en el crisol del sufrimiento compartido y la redención inesperada. La joven huérfana había llegado buscando un refugio y, sin saberlo, había ayudado a otro ser a encontrar el suyo. Los años transcurrieron, tejiendo una nueva historia en la hacienda. La transformación de Borja se había consolidado, y con ella, la vida de todos los que allí habitaban había mejorado significativamente. Elisa, ya no una adolescente asustada, sino una mujer joven, serena y respetada, se había convertido en una figura indispensable. Su inteligencia natural, su capacidad de organización y su profundo sentido de la justicia la habían llevado a asumir cada vez más responsabilidades en la administración de la finca, siempre bajo la mirada aprobatoria y agradecida de un Borja que envejecía con una paz que nadie le hubiera augurado años atrás. Un día, Borja, ya anciano y con la salud visiblemente debilitada por los rigores de una vida dura y el peso de los años, llamó a Elisa a su lado. Su voz, antes un trueno, era ahora un susurro cansado, pero cargado de una profunda emoción. Sobre la mesa, junto a su lecho, había unos documentos cuidadosamente doblados. Con mano temblorosa, se los extendió. Elisa los tomó con una mezcla de curiosidad y aprensión, sin entender qué podían significar aquellos papeles que él le entregaba con tanta solemnidad, con una mirada que traslucía afecto y una decisión largamente meditada. Mientras Elisa desplegaba los documentos, Borja comenzó a hablar. Le confesó que ella, con su bondad inquebrantable y su fortaleza silenciosa, le había enseñado a perdonarse a sí mismo, a liberarse de los fantasmas del pasado que tanto lo habían atormentado. Le dijo que su llegada a la hacienda, que al principio él había visto como una carga más, había sido en realidad una bendición disfrazada, un faro de luz en su oscuridad. Las palabras eran sencillas, pero brotaban de lo más hondo de su ser, revelando la profunda gratitud y el afecto paternal que había llegado a sentir por la joven. Los documentos que Elisa sostenía en sus manos temblorosas eran la formalización de un acto increíble. Borja la nombraba su única heredera, la futura administradora y dueña de toda la hacienda. Ella lo miró, con los ojos anegados en lágrimas, incapaz de articular palabra. El hombre que la había recibido con desprecio, que la había sometido a pruebas terribles, ahora le entregaba no solo sus posesiones materiales, sino también su legado, su confianza y la oportunidad de construir un futuro que ella jamás se hubiera atrevido a soñar. Era un giro del destino tan asombroso que apenas podía comprenderlo. Borja le explicó que no veía a nadie más capaz ni más merecedor de continuar con el trabajo de la hacienda. Confiaba en su juicio, en su compasión y en su integridad para dirigir aquellas tierras con la justicia y la humanidad que él mismo había tardado tanto en aprender. Le pidió que cuidara de la gente, que hiciera de la hacienda un lugar próspero, pero sobre todo, un lugar donde la dignidad y el respeto fueran la norma. Para Elisa, aquello no era solo una herencia, sino una enorme responsabilidad y el reconocimiento más profundo a su calidad humana. El final de aquella historia era, en efecto, inacreditable, pero profundamente conmovedor. La niña huérfana, que había llegado a la hacienda desprovista de todo, temerosa y destinada a una vida de servidumbre, bajo el yugo de un capataz brutal, se convertía, por los designios inesperados del destino y la transformación de un hombre, en la justa y compasiva señora de aquellas vastas tierras. La promesa de su nueva posición no era de poder,
sino de la oportunidad de transformar para siempre un legado de dolor en un futuro de esperanza, prosperidad y, sobre todo, bondad inagotable. Así, Elisa, la que una vez tembló ante la sombra de Borja, asumió su nuevo papel con la misma humildad y fortaleza que siempre la habían caracterizado. La hacienda, bajo su dirección, floreció no solo en productividad, sino como un refugio de equidad y respeto. El recuerdo de Borja, ya no como el tirano, sino como el hombre redimido que le había ofrecido una segunda oportunidad a ella y a sí mismo, permanecería como un testimonio del poder del perdón y de las inesperadas vueltas que puede dar la vida, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda puede encenderse una luz de esperanza.